Llegó la nueva actualización y también algunos cambios que debes activar. Por ejemplo, nuevas animaciones cuando te deslizas y también cuando apuntas. La caja misión de Elite se ha actualizado y podremos conseguir una skin Legacy gratis. Además, el armero base se ha mejorado y se puede usar en cualquier modo. Nueva legendaria por el AK-47, camuflajes de nuevas armas y sistema de simplificado. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Finalmente llegó la actualización y hoy les traigo los cambios más importantes que deben conocer y activar, y por supuesto hablaremos del registro de contenedores y misión de élite. Antes me gustaría agradecer a este brother por hacerse miembro del canal y a todos los demás miembros por apoyar mis videos. En verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí pasemos con los cambios. Vamos a empezar hablando de la caja de misión de élite. Así es, está actualizado y ahora tenemos más información en el juego. Oficialmente los de Activision colocaron en la descripción de notas que la recompensa de misión de élite es una skin Legacy, tal cual como se pensaba, pero ahora se confirma. Se van a ocupar 6 medallas para conseguirla en su versión base, pero si la quieres mejorada tendrás que conseguir más medallas de leyenda. La caja se abre hasta fin de año, de hecho a inicios del otro año, así que tranquilo, tienes tiempo para conseguir medallas, pero si no puedes te traigo excelentes noticias. ¿Se acuerdan que se viene un evento festival de igualadas en el cual podremos conseguir un montón de skin, entre ellas una SM10 de categoría épica? Resulta que en ese evento no solamente se podrán conseguir skin, claro que no, también se va a poder conseguir una medalla de leyenda, esa que ocupa la misión de élite. Definitivamente sí merecerá la pena completar este evento para conseguir la medalla mediados de esta temporada, y es que entre más medallas el arma será mejor. Mi recomendación es que completes todas las medallas que puedas para que de esta manera tu arma tenga balas trazadoras y también la inspección especial, de lo contrario será como un arma base, prácticamente una legendaria. El tema de los armeros sí era importantísimo, ya que era complicadísimo usarse para mucha gente nueva, pero ahora como ves es diferente. En la parte de arriba se puede cambiar a cualquier modo, pero esto solamente es visual. Sin embargo, aunque en el armamento solo haya cambiado la interfaz visual, cuando entres a partida verás que no, cuando quieres cambiar de arma es diferente. Abajo a la izquierda verás un nuevo botón en el cual se puede cambiar el modo de juego y el armamento base, es decir, tendrás 21 armeros para cada modo. Definitivamente esto es una maravilla, ya que el armero base no se podía usar en igualadas y ahora sí se puede. Creo que eso es lo mejor de lo mejor, sobre todo para la gente nueva que siempre modificaba el armero base y no para el modo especial. Con la actualización de la versión Garena, a algunos jugadores les está pareciendo que la AK-47 legendaria pronto se va en 30 días. En la versión global a mí todavía no me aparece el mensaje que se va en 30 días, pero recordemos que la versión Garena es prácticamente lo mismo en registro de contenedores que en la global. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que si en la versión Garena está apareciendo que se va el AK-47 legendaria es porque llegará otra arma legendaria al registro de contenedores. De todas maneras hay que estar atentos, porque si ese mensaje aparece en la global significa claramente que llegará otra arma, aunque eso sí, no sabemos de cuál sería. Evidentemente cuando salga más información yo se las voy a compartir. Mientras tanto pasemos con más cambios. El nuevo fusil de asalto RAM 7 ya se puede probar en el campo de entrenamiento y también en el piso de Battle Royale, pero créeme que eso a mí no me interesa para nada porque pasa con todas las armas nuevas. Lo que sí me interesa es que esta arma llegó con nuevas animaciones a la hora de deslizarte y apuntar. Así es, aquí puedes ver cómo te deslizas más fresco tipo Warzone. A mí la verdad sí me gustan las nuevas animaciones, y recuerda que en la anterior temporada salió una opción en ajustes básicos que se llama inclinación. El ajuste de inclinación solamente lo tenía la MG82, ahora te recomiendo que lo actives porque también lo tiene la RAM 7. Lo que hace la inclinación es que cuando te asomas a un borde, una ventana, tu arma se hace hacia un lado, como su nombre lo indica. Esperemos que pronto se agreguen a todas las armas y no solamente para algunas, porque está bien guapo. El camuflaje de Alchemist Star ya se puede equipar en todas las armas nuevas, la VMP, la XM4, todas las que no estaban cuando salió este camuflaje y esta colaboración. La verdadera pregunta es cómo se conseguirá. Pues muy sencillo, la colaboración regresará este 18 de septiembre, falta poquito. Pero recuerda que el camuflaje de contenedores Ocean Waves también se va en 2 días, se va a reemplazar por uno nuevo. Si no te gusta el Alchemist Star, este sí te puede gustar. A mí la verdad el nuevo camuflaje de contenedores se me hace muy parecido al anterior, solamente cambia un poco el color, pero no está mal. Está bien, sí, pero yo creo que pudo haber sido un poquito mejor.
Si nos vamos a la sección de iconos en nuestro perfil, veremos el nuevo icono de la nueva serie que estará llegando esta temporada número 8, la serie de gatos. Recuerden que esta serie es completamente nueva, por lo que sí, habrán giros gratis para todos y mucha gente tendrá oportunidad de conseguir una legendaria con los puntos de serie. De momento solo están confirmados 300 puntos de serie que equivalen a 3 giros, pero se espera que lleguen más en eventos y tareas. A mí la verdad esta serie se me hace muy interesante, aunque eso sí, no te voy a negar que también se me hace un poco raro. No me imaginaba que en las armas pudieran agregar gatos y todo ese tipo de temática. Aunque no está confirmado, se espera que la serie llegue el 6 de septiembre. ¿Se acuerdan que había un Gundam al cual se le podía quitar la mochila, amigos? Pues ahora no es que se le puedan quitar como tal, sino que a cada uno tiene una opción para poder modificarse. En el caso del Freedom, a la unidad de mochila se le puede simplificar, ya me acordé, creo que era el V Gundam al cual se le podía quitar la mochila. Por otro lado, al Sazabi se le puede desmontar, pero a ver, yo tengo una queja bastante buena, es que no veo absolutamente ningún cambio, lo veo tal cual como está. Sea como sea, esperemos que esto sea demasiado útil para que a la hora de jugar VR no estorbe tanto en la pantalla, son enormes. Les quiero decir, y ojo, esto no es ningún cambio, simplemente es una filtración que se las quería compartir porque no sé si lo voy a incluir en otro video, y es el regreso de la mantarraya legendaria. Así es, amigos, tal parece que la mantarraya legendaria estará de regreso en la temporada número 8, es decir, esta en la que estamos, y sí, es para la versión global. Sin duda esto viene perfecto para la gente que está esperando la versión mítica de la sirena, porque claro, no es lo mismo, pero es parecido. Ambas son acuáticas, ambas son de peces y demás. Creo que la sirena es una sirena y la mantarraya mantarraya. Vamos a despedir este video mostrándote las armas completas de la serie, o bueno, menos el Locust, que ese creo que ya está en el juego. Aquí tenemos a la Mag 10. Esta skin solamente es digna para la gente más masculina del juego, para esa gente pelo en pecho, lomo dorado, y también tenemos una tipo 19. La tipo 19 se me hace muy básica, como épica, la verdad, aunque lo único que lo salva es el gatito que tiene en la mira, tiene animación, amigo. Se confirma colaboración de Call of Duty Mobile con Minecraft, o bueno, no tal cual, pero se parece demasiado a esta M4 LMG. Literalmente esta skin es un reinado completo con su ruina, con sus patios, con castillos, y por último tenemos a esta ICR. La que más me gustó es la Mag 10, esta ICR, el gatito lo que tiene está bien guapo, pero sin duda el diseño es muy superior al de la M4 LMG, tiene demasiado detalle que vale la pena. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. A mí lo que más me gustó sin duda es el tema del armero, es más interesante que ahora tengamos 21 para cada modo de juego. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.